Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Según algunos especialistas, analistas, el mundo está al borde, como ha ocurrido ya en varias otras ocasiones, de una guerra nuclear. Una guerra nuclear que sería desastrosa. Hay quienes han hecho sus cálculos y opinan, creen que solamente por los bombardeos, es decir, por el uso de las bombas nucleares, se estarían más de 1.000 millones de personas morirían directamente y luego otros 3.000 a 4.000 millones de personas morirían en los siguientes días y meses producto de como efecto de lo que generarían las bombas, que sería un invierno nuclear que haría perder prácticamente toda la vegetación conocida actualmente, reduciría sensiblemente las especies, tanto sobre la tierra como bajo el mar. Eso es lo que opinan algunos, es decir, es una visión bastante fatalista de las cosas, pero es que hay razones para poder pensar en ese tipo de cosas. El 9 de mayo de 1945, hace ya más de 70 años, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki, 3 días antes. 9 de agosto. El 9 de agosto, sí, el 9 de agosto de 1945. Mayo usted. Ah, dije mayo. Bueno, el 9 de agosto, perdón, de 1945, valga la aclaración, lanzó una bomba sobre Nagasaki. 3 días antes, el día 6, había lanzado otra similar sobre Hiroshima, ambas ciudades japonesas. ¿Por qué las lanza? Las lanza para doblegar finalmente a Japón, que era parte del llamado eje Tokio-Roma-Berlín, aliado con las fuerzas hitlerianas en Italia y con las fuerzas fascistas de Mussolini en Italia, que son los que originan la Segunda Guerra Mundial. En Europa, la Segunda Guerra Mundial, en el mes de mayo, a lo mejor por eso fue que dije mayo, en el mes de mayo, el 9 de mayo, concluye oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Quedan algunas escaramuzas en los días posteriores, pero se rinde totalmente el ejército alemán. Luego de una ofensiva desde el este por parte de Rusia y desde el oeste por parte de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que también entran pues por África y el sur de Europa. Eso ocurrió en mayo. Pero Japón continuó y Japón tenía 2 frentes importantes de lucha o de batallas. Tenía el frente occidental en un enfrentamiento contra Rusia que se mantenía y que permitió que Rusia liberara China en los días anteriores, y luego está los enfrentamientos en el Pacífico Sur contra fuerzas de Estados Unidos y sus aliados. Prácticamente está al final ya, están en lo último, e incluso hay quienes dicen que Japón estaba ya a punto de rendirse, que era cosa de días lo que hacía falta para que Japón se rindiera. Sin embargo, los días costaban caro porque costaban centenares de vidas de soldados de uno y del otro lado. Entonces decide el 6 de agosto Estados Unidos lanzar una primera bomba sobre la ciudad de Hiroshima, una bomba atómica de 1 kilotón. Ni siquiera era... No, en ese caso fue de 15 kilotones. ¿De 15 kilotones? Ese era de uranio 235. Ok, de 15 kilotones. Produce inmediatamente en el momento más de 120.000 muertos. De 400 kilogramos. 400 kilogramos. Y produce inmediatamente más de 100.000 muertos, decían. 4.000 kilogramos. 3 días después, el 9 de agosto, Nagasaki, otra cantidad de gente, de manera que un mes más tarde estamos hablando de 250.000 de personas muertas, entre soldados y civiles.
6 días después del día 16 de agosto, Japón se rinde incondicionalmente. Vamos a hablar un poco acerca de estos hechos, los hechos desde 1945, porque tienen que ver con la actualidad, es decir, estamos a punto, según los expertos, vuelvo a insistir, de volver a vivir una cosa similar. Está con nosotros el ingeniero David Castillo Pacheco. Bueno, primeramente quiero agradecerte, Néstor, por la presencia, pero lógicamente mi posición aquí es como en la parte científica, pues, porque la realidad es que la que supuestamente solucionó la Segunda Guerra Mundial fueron las armas, pues me explico. Y lastimosamente, como vos mismo lo decís, fueron las armas nucleares. Y ahí supuestamente se dio el fin, pues, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como tú mismo lo has dicho, precisamente ya Estados Unidos tenía un proyecto que primeramente se había originado en Manhattan, proyecto Manhattan, pero era en el propio Manhattan. Después fue trasladado a Nuevo México, a Alabama Gordon, pero siempre se llamaba el proyecto Manhattan porque había nacido primero en un lugar pequeño, después sí. Pero ese lugar que trabajaban como 130,000 personas aproximadamente, se hizo con tanta emoción, pues me explico, de construir armas nucleares. Porque recordemos que en la Primera Guerra Mundial es la primera vez que se utilizaron lo que nosotros conocemos las armas químicas. ¿Explico? La de mostaza, muy famosa. Sí. Después los alemanes se hicieron famosos en la Segunda Guerra Mundial con el tal mencionado el B2, que era uno de los más famosos, pues. Y el objetivo que llegaran en este caso a los lugares más, era enviarlos a Inglaterra. Entonces, pero había una información que se filtró y que Einstein escribió al presidente en ese tiempo de Estados Unidos, y que le dijo que los alemanes estaban en un proyecto de construir una bomba atómica, y esa bomba iba a ser destructiva y era radioactiva y que prácticamente aniquilaba una nación por ciudades y eso. Entonces, desde ahí hay una gran necesidad de darle más entusiasmo a buscar cómo crear, o sea, ganarle en este caso a los alemanes y controlar primero en este caso los estadounidenses. Entonces ahí estaba a cargo el doctor Robert Oppenheimer, pues, que es un físico teórico de descendencia judía, su padre alemana y su madre estadounidense, pero de procedencia judía, pues. Entonces él estaba a cargo de ese proyecto, el proyecto, pues, Manhattan, y que él, como físico teórico, su objetivo era crear la bomba atómica en este caso, y en la cual se hizo su primer ensayo con éxito. Fue precisamente el 16 de julio del mismo año, 1945. La bomba se llamaba Nitrini. En este caso, la bomba Nitrini tenía un alcance de 20 kilotones. Era bastante poderosa. Entonces, antes que sigamos, ¿qué significa kilotón? Es la magnitud. Pues existe el kilo, mega. O sea, es la explosión que se da. Por ejemplo, la más poderosa que se ha dado en la historia fue la del SAR, fue en el 61. Y esa iba a ser de 100 megatones. Y la reducieron a 50 megatones. Porque los soviéticos pensaban que iba a ser, o sea, trataron de no destruir más la parte ambiental. ¿Con qué tienen que ver los tones? O sea, el TNT que nosotros le llamamos. Dinamita la explosión. Entonces los tones es la capacidad que tiene el trinito tolueno. Tolueno es correcto. De expansión, de explosión, de temperatura. Entonces cuando hablamos de
kilotones, megatones, estamos hablando de miles de tones, de millones de tones. Correcto. Entonces, cuando llamamos una tonelada, kilotones, megatones, entonces, TNT, que le llamamos, la dinamita. Es la capacidad que tiene de expansión la dinamita. De expansión, correcto. Pero algo interesante aquí que sucedió, porque se logró, pues, y dijeron que ya la bomba estaba lista. Entonces Oppenheimer estaba emocionado, pues, que había logrado el éxito, pues, de creación de la bomba. La situación estaba prácticamente, los alemanes se rindieron, como usted mismo lo dijo. Entonces no había necesidad de demostrar el poderío, no había necesidad de utilizar esa bomba. Ya se comprobó en ese momento que era un gran éxito, pues. Lastimosamente, Japón, algunos lo atribuyen por sus principios, porque inclusive hay unos que utilizaban el avión, eran como suicidas, que se tiraban sin necesidad y se mataban. Sí, no, es decir, hay una cantidad de razones a favor, sí, o de justificaciones a favor y justificaciones en contra del uso de la bomba. Y lo otro también justifican, pues, que los japoneses nunca se rendían, ellos mismos se suicidaban. Pero la realidad que se ha comprobado aquí que Japón ya estaba por rendirse, no es por los Estados Unidos, sino precisamente por la presencia, como usted dijo, de la Unión Soviética y su expansión, en este caso, en el lado del noreste, pues, buscando lo que es Corea, todo eso, China, y entonces ya ellos prácticamente sabían que tenían los soviéticos encima, pues, me explico. Por aquel lado entonces, y los Estados Unidos, su pretensión también es tomar la parte del Pacífico, inclusive una isla que queda cerca de Japón, que era una de las... como ocuparla como una base. Estados Unidos, más que rendir a Japón, quería no permitir que la Unión Soviética ganara el Pacífico. Correcto. Ese es el punto que era eso. Y hay otro punto, que es el más aceptado, demostrar su poderío. Y intimidar, en este caso, que el único país que en ese momento prácticamente era una amenaza para él, la Unión Soviética. Entonces, tirando estas bombitas, vamos a apaciguar, en este caso, a demostrar que nosotros somos los más poderosos. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco, el presidente de Astronic, a propósito de la bomba atómica el 9 de agosto de 1945, lanzada sobre Nagasaki, 3 días antes sobre Hiroshima. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco. A propósito de la utilización hace 78 años de la energía atómica para la guerra, con el lanzamiento de bombas en Hiroshima el 6 de agosto y en Nagasaki el 9 de agosto, causando la muerte de 250,000 de personas, entre ellos soldados norteamericanos, británicos, neerlandeses que estaban, soldados que eran pilotos, ¿no? Que habían sido derribados y que habían sido capturados y que estaban, pues, como prisioneros de guerra en esas ciudades en Japón. Ellos también murieron producto del lanzamiento de esta bomba. Se contabilizan entre 250,000 de personas. Pero una cosa, ingeniero, ya decir, a ver, en julio arranca la era nuclear, de la Tierra. Yo creo que por ahí podemos centrarnos un poco, sí. Porque la verdad es que esto significa un enorme desarrollo, el uso de la energía nuclear, porque, es decir, esto que tenemos nosotros hoy aquí, si bien es cierto, no tiene uranio, no tiene plutonio, tiene otros elementos, es parte de ese desarrollo científico. Es parte de ese desarrollo científico. Al lograr que nosotros tengamos esto hoy, muchas ciudades de países altamente industrializados
son alimentadas todavía hoy día por energía nuclear. Energía nuclear. Fíjense que eso es importante que estamos hablando ahorita, ya estamos en la parte científica. ¿De dónde tomaron, por ejemplo, los Estados Unidos para hacer el uranio? Lo agarraron del Congo belga, le llamaban Congo belga porque era colonizada por los belgas. Sí. Entonces, ese uranio, porque tiene que ser el Congo belga, que es de donde viene Tarzán. Entonces, lo que quiero plasmarle pues que es el uranio enriquecido, no es el uranio 238, sino el 235. Entonces, ¿cuáles son las mayores reservas actualmente de uranio? La mayoría de reservas del mundo, donde hay más uranio, es en Rusia. Ya tengamos una idea, pues Rusia, Estados Unidos. Pero Estados Unidos no tiene uranio como tal. Pero el que tiene más es Rusia. Ahora, lo que quiero plasmarle, pues, la primera bomba que se lanzó era de uranio 235. Se llamaba Lick Boy, el niño le decía. Tenía, como mencionaba, era de 15 kilotones y tenía un peso de 4.000 kilogramos. La segunda bomba ya no era de uranio, sino estaba compuesta también de plutonio, que es más radioactivo todavía. Entonces, ¿qué pasa? Esa tenía un peso mayor, ya era de 4.500 kilogramos y tenía, era de 21 kilotones. Entonces, la segunda bomba que se lanzó sobre Nagasaki era un poco mayor, pues me explico. Entonces, y a pesar de eso, el porcentaje que se logró en este caso utilizar fue como el 3 y el 4% de su expansión. Ahora, quiero mencionar que son el único país a nivel mundial que se ha atacado con bombas atómicas, pues me explico, con armas nucleares, pues solamente ha sido Japón. Posteriormente a eso comenzaron los tratados internacionales, el no uso de armamentos nucleares, porque todos los países que se sentían amenazados comenzaron a crear sus bombas. Después de Estados Unidos, lógicamente fue la Unión Soviética, después comenzaron los ingleses, después los franceses, después China, después la India, porque es enemigo, recordemos, de Pakistán, después Israel, porque se sentía amenazado por los países árabes, después Sudáfrica para sentirse el país más poderoso del todo el continente africano, y así después Corea, lo mismo. Entonces, al ver que existe armamento nuclear, como usted dice, nace la era nuclear, entonces algunos países comenzaron a producir artefactos nucleares. Lo lamentable es que la mayoría de los que creaban era para defensa, pero ¿defenderse de quién? Supuestamente de sus propios países que estaban cerca, pues, o de frontera. Pero si nosotros miramos el lado positivo, también existe lo que es cómo utilizar lo que es la energía atómica, pues, como en caso de los reactores nucleares que producen energía. Lastimosamente, ha habido situaciones que no han sido tan buenas. Por el caso de 1986, en julio, recordemos en el caso de Chernóbil, pues me explico, que queda en la actual Ucrania, pues, que eso fue un desastre prácticamente, que todavía el proceso radioactivo se mantiene, pues. Entonces, el problema aquí no solo basta, pues me explico, en poseer eso, sino la radioactividad y el daño que se habla mucho del accidente de Chernóbil. Pero en Estados Unidos, más o menos para esa misma época, hubo también un accidente también similar. En Japón hubo uno similar. Pero Fukushima, que es más reciente, sí, ¿no? Que fue a partir del terremoto, hace 12 años, 13 años. Que era bastante parecido al de Chernóbil. Pero lo que no se explican algunos, que por qué en algunos lugares, por ejemplo, en el caso de la radioactividad de Hiroshima y Nagasaki, actualmente son ciudades muy modernas, muy actuales, y no afecta tanto la radioactividad como en el caso de Chernóbil, pues, que todavía sigue siendo una ciudad fantasma. Porque en el Japón todavía la radioactividad, por ejemplo, estaba la discusión acerca de soltar el agua hacia el mar, y decían que había, por supuesto, voces a favor, voces en contra. Y los que estaban a favor decían que la contaminación era mínima, pues que no iba a tener mayores afectaciones. Ahora, lo que quiero plasmarle, pues, que también la energía nuclear está para uso, pues, me explico,
ambientales, en este caso para energía, pues, es una energía limpia, pues, a través de la composición del uranio 235 o 238. Es la energía nuclear. Antes que entre, la energía nuclear. Tocamos Chernobyl, Fukushima, esta otra planta en los Estados Unidos, que el nombre se me escapa ahorita y la ubicación, pero sí hubo un accidente nuclear también en los Estados Unidos. Se ha venido desarrollando el tema de la energía nuclear de manera que, decía yo, en las principales ciudades hay energía nuclear, se utiliza energía nuclear, que se contrapone a la elaboración de energía, a la producción de energía a partir de los hidrocarburos. Porque cuando surge la energía nuclear estamos hablando de energía producida por los hidrocarburos. No estaba desarrollada la energía eólica, ni la energía solar, ni la térmica o la geotérmica, porque al final de cuentas la energía nuclear es térmica. Y la solar. Es térmica como la energía que se produce con hidrocarburos. Porque el principio, la idea es generar suficiente calor para calentar agua, para mover bobinas enormes, turbinas enormes que generen pero fíjense que interesante, porque ahorita han surgido otras formas de producir energía, y por ejemplo la que existe la energía mareomotriz, a través de las mareas, porque por ejemplo aquí tenemos una marea muy mínima nosotros, pero en otros países, por ejemplo en Francia, son de 12-13 metros, y la turbomotriz también, que a través de las corrientes marinas, entonces utilizar eso. También se dice la otra energía que sería una exitosa, sería la antimateria. O sea, que el gramo de una antimateria para producir energía es algo elemental. Pero quiero mencionarles, pues, después de la bomba atómica, dejemos la bomba atómica a un lado, surgieron los tratados y se siguió con el mismo problema. Ya no bastó la bomba atómica, sino vamos a construir una bomba más poderosa, porque la bomba atómica es de fusión, es de fisión. Fisión es una cosa y fusión es otra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la fisión es para adentro, la fusión es para afuera, por la expansión, implosión, como el caso del submarino, porque miramos que implosión es comprimir, pues, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Después nace la fusión, y es la bomba de hidrógeno, que es más poderosa que la bomba atómica, que la bomba atómica queda descontinuada. Entonces ahora el que se ha comprobado que tiene la bomba de hidrógeno, lógicamente Estados Unidos, que la creó en este caso el húngaro, Euisteyes. Ese sí tenía ambiciones, porque Oppenheimer, inclusive Robert Oppenheimer, se arrepintió después de lo que había hecho, pero de nada le sirvió el arrepentimiento, porque después nacieron lo que se creó la bomba de hidrógeno. Los soviéticos crearon la bomba de hidrógeno más poderosa, después vinieron los ingleses, después vinieron los chinos, después inclusive Corea del Norte dice que tiene bomba de hidrógeno, y la cuestión que aquí esto... ¿Y a partir de qué está la bomba de hidrógeno? Uno de los elementos es el hidrógeno. El otro elemento, está compuesto siempre de uranio, está compuesto también de plutonio, pero ahí es internamente, pues, el trato que sea entre los átomos, tanto de neutrones, tanto de protones, la fusión que se da la fisión y se da la fusión, se dan las dos etapas, tanto fisión y tanto fusión, no solamente la fisión. En las bombas atómicas, y ¿cuál es la diferencia? Que estas son bombas termonucleares, la temperatura es 1000 veces más alta, pues explico. Entonces se da lo que nosotros conocemos la masa crítica, o lo que nosotros conocemos la excitación, en este caso, de estos átomos, de estas moléculas, me explico, de hidrógeno y de neutrones. Entonces se da esa reacción, y esa reacción es más complicada. Entonces, pero si nosotros partimos de solamente la bomba de hidrógeno, ahí no basta también. Es que actualmente, solamente para graficarlo un poco, para entender un tanto esto, yo traigo las personas, para entender la fisión y la fusión, solamente piensen en el hongo, la nube con forma de hongo que se forma después del lanzamiento de una bomba nuclear, de una bomba
de hidrógeno de una bomba de este tipo, porque lo primero que hace la bomba al estallar, que no estalla en el suelo, sino que estalla en el aire a varios metros sobre el nivel del suelo, es succionar todo hacia el centro de la explosión y después empuja hacia afuera. Entonces eso forma el hongo. Por ahí para que se den más o menos una idea. Cuando usted succiona, esa es la implosión, explico. Y cuando después se expande, esa es la explosión. ¿Explico? Entonces, la implosión se da por el uranio y el plutonio. Y la explosión se da en este caso por el hidrógeno. Entonces, esa composición, esa era la reacción. Pero ahí no bastó todo. Se creen que la bomba más peligrosa que fue en el 51 es la bomba de cobalto. Esa sí desaparece la Tierra, ¿no? Hasta ahí hemos llegado. Ya se creía que los ingleses habían hecho pruebas en Kiribati, en el lugar en el Pacífico, pero dejaron de producirla, porque esa bomba sí es peligrosa. Pero ahora las otras bombas que son peligrosísimas es la bomba sucia, y la bomba de cobalto se le dice la bomba también, la bomba salada, se le llama. Porque en la antigüedad, cuando un imperio tomaba a otro imperio, regaban sal, como que para que no crezca nada aquí. El problema es que el cobalto es el elemento más radiactivo que existe. Por ejemplo, el uranio pueden pasar 5 años, pueden pasar 10 años, ese casi es permanente. El plutonio es lo más peligroso que existe. O sea, le voy a dar una situación que pasó con el cobalto. El cobalto también, como existe como para manifestaciones en este caso de bombas, pero también lo usan para sistemas médicos. En Brasil sucedió una situación, se robaron en un lugar, porque el cobalto es utilizado para fines médicos también, y hubo un desastre en un pueblo allá en una ciudad, casi 30.000 quedaron contaminados porque se robaron que ocupaban para radioterapia, pues me explico, médico, y tomaron el cobalto, lo vendieron a una chatarrera ahí y se contaminaron todo. Casi 120.000 personas se contaminaron del elemento cobalto. Lo mismo pasó en México. Aquellos aparatitos que andan ahí que miden eso, hay la parte interna, miden la radiación de cobalto, y alguien se puso a destaparla, perdió el pie y perdió muchas cosas. El cobalto es lo más peligroso. Entonces, a propósito de eso, le pregunto, ¿qué sabe usted acerca de los depósitos que quedan aquí nomás que teníamos aquí en Nicaragua, que estaban en el Retiro? En donde estuvo el Hospital del Retiro, que es donde está hoy el PriceMart ahí de Managua y el Hospital Militar. Pero, o sea, ahí supuestamente están almacenados, están bajo tierra. Pero ahí hay que hacer. ¿Continúan estando enterrados ahí? Yo desconozco realmente. La pregunta es, hay que hacer una prueba de radioactividad ahí, que si hay efecto, no hay efecto. Porque la radioactividad hay un parámetro, pues me explico, cuando llegan los especialistas y hacen un análisis que si realmente hay radioactividad o qué nivel de radioactividad. Entonces, volviendo al otro término, después se inventó la bomba sucia. Ya. ¿Y en qué consiste eso de una bomba sucia? La bomba sucia... Porque todas son sucias al final de cuentas. Sí, pero es que la bomba sucia... Mire, está la bomba salada que yo mencionaba, que es la de cobalto. Y la bomba sucia es la que le conocen como la bomba que no hace daño, pero a simple vista. Es la bomba de neutrones. ¿Explico? La bomba de neutrones es una bomba que realmente... de que la escala de Mercalli, recuerden que está la escala de Richter y la escala de Mercalli, la bomba de neutrones también se da la explosión, pero no hay daño en la infraestructura, solo lo que es la radioactividad. ¿Me explico? Es decir, esparce radioactividad. Radioactividad. Los judíos tienen temor de eso, porque el problema ahora no solamente porque los países tengan tratados, pues me explico, pero por ejemplo tratados que no están en este momento. Correcto, pero si lo agarran una organización terrorista, puede utilizar eso para otros fines, pues, porque realmente el pueblo de Israel está amenazado, pues, por los que tiene al lado. Pues, al revés diría yo, Israel amenaza a todos los que tiene al lado. Ellos han estudiado eso, la bomba sucia, pues me explico. ¿Para usarla? No, para prevenirla, supuestamente si pueden ser atacados.
Entonces, pero después de esa bomba... Pero ¿quién tiene ahorita en este momento la bomba sucia? Una bomba de neutrones. No, eso no hay registro. Ni bomba de cobalto. No hay registro ni de cobalto, no hay registro ni de bomba sucia, y no hay registro ni de bomba de neutrones, ni hay registro que de la bomba que después de desaparecer la Tierra, que es la antimateria. ¿Explico? A ver, estamos hablando de bombas que existen teóricamente entonces, nada más. Teóricamente que se pueden construir. Ajá. Y teóricamente que una persona que tenga conocimiento alto que la puede utilizar, dependiendo del financiamiento. Porque recordemos que la antimateria, solo vea cuánto vale un gramo de antimateria. Explico. Eso es lo más extenso en cantidades de dinero. Explico, pero recordemos que hay países, hay organizaciones que son más poderosas económicamente que un país. ¿Y quién vende antimateria? Eso es difícil hacerlo. Por eso, para empezar, ¿quién la tiene? Y luego, ¿quién la vende? ¿Quiénes han producido antimateria? Ajá. Pero tal vez un gramo lo más mínimo. Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, pero lo más mínimo. Pero producir antimateria... ¿Cómo es que se llama? En el que hacen las pruebas de velocidad de átomos y demás. En Suiza, se me fue el nombre. CERN. Ajá, sí. ajá. Y que queda ahí no han creado antimateria. Ahí lo que se está tratando es buscar la partícula de Dios, que bueno, pero eso es lo que decía la película. Eso lo dice, pero también anda tratando de construir antimateria, porque son los aceleradores los aceleradores entonces, lo que quiero plasmarle pues que a esos niveles hemos llegado. Pero lógicamente, como observamos nosotros en la Segunda Guerra Mundial, Hitler, Estados Unidos no había necesidad de tirar esas bombas ahí, volviendo el tema, sencillamente para demostrar su poderío. Pero así lo mismo, cualquier país o cualquier loco, como podemos decir así, puede utilizar o puede inventar una bomba más poderosa, sencillamente. Ok, vamos a hacer pausa, hablemos acerca de la energía nuclear y sus usos no bélicos, es decir, que no sirven que no funcionan para la guerra. Regresamos en breve, Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus y rápidamente le echemos un vistazo acerca más bien al uso de la energía nuclear con los fines no bélicos, porque decíamos en 1945, en julio, inicia la era nuclear con el desarrollo de la primera bomba nuclear. Pero eso lo que da pie es incluso a temas como los que se han discutido más recientemente de utilizar la energía nuclear para naves espaciales. ¿En qué más se está usando la energía nuclear que no sea la guerra? Bueno, primeramente se utilizó, recordemos, con las primeras sondas que se enviaron a Marte, a Venus, a Mercurio. Se utilizaban baterías de plutonio, baterías entonces, ese es un fin científico. Y actualmente se utiliza para cuestiones bélicas. Recordemos que ahí donde existen los radiólogos, donde se meten a las personas. Entonces, para fines médicos se utiliza la energía nuclear, para estudiar el cuerpo, encontrar enfermedades, para tratamiento de cáncer inclusive, que esa es la parte no bélica que estamos viendo. Y la otra parte que se está utilizando, tenemos la parte espacial que se utiliza, tenemos la parte medicinal y tenemos la parte para energía limpia, que ya no uso de petróleo, como se mencionaba, fósil, sino que sacar energía a través de centrales nucleares, como en el caso de Chernobyl, que ella producía energía, igual que la de Japón. Irán, inclusive, uno de sus mayores influencias que tiene, a pesar que ellos producen petróleo, pero también utilizan energía a través de eso. Estados Unidos también. Y otros países, por ejemplo, lo que es Brasil, también utiliza las centrales nucleares. Se da la descomposición del uranio 235, el 238, el 135. Entonces es un proceso que se da. Entonces tiene tres funciones, para que quedemos claros. El uso no bélico, para fines médicos, para fines espaciales y para energía, en este caso
en la cual pues la utilizan algunos países. Aquí en Nicaragua actualmente se utiliza energía nuclear en el Centro Radiológico Nora Astorga para el tratamiento del cáncer, con equipos bastante modernos, de tecnologías muy modernas, para poder radiar y quemar alrededor y en la misma zona en donde fue localizado un cáncer, para poder curar a las personas. Lo que pasa es que, es decir, pues, eso al final de cuentas, pues, a veces es tremendo, pues, porque significa quemar células dentro del cuerpo. Lo que pasa es que la tecnología permite hacerlo ahora con mayor precisión, porque hace unos años aquello quemaban todo lo que había alrededor, pues ahora se hace con un poco más de precisión. Aquí estamos ocupando energía nuclear para eso. Y además, con la reciente visita del presidente de Irán, se habló de convenios para el desarrollo del uso de la energía nuclear en Nicaragua con fines medicinales. ¿Verdad? Que ahí habría que contar con esa experiencia pues, que tienen los iraníes en el trabajo de la energía nuclear. ¿Iba a decir algo? Entonces, para que definamos 4 puntos. La energía nuclear se puede utilizar para fines bélicos, que ya mencionamos, para la parte médica, medicinal, y la parte espacial, y lo que son centrales eléctricas para producir energía, pues, que nosotros conocemos. Son los 4 puntos. Sí. Lógicamente, el más conflictivo, el más bélico, es el que utilice pues, para confrontaciones bélicas entre países y países, entonces, que es la experiencia terrible pues, que se dio en el Japón. Sí. Ok, hacemos pausa en esta edición. Continuamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco, pero ahora sobre eventos estelares próximos. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco. Y ahora hablamos acerca de eventos estelares próximos. El más cercano que tenemos es la lluvia de estrellas, las Perseidas. Es decir, Perseidas porque la gente creía originalmente que venían de la constelación de Perseo. Así es. Bueno, precisamente este mes de agosto hay varias sorpresas. El 1 de agosto tuvimos lo que es la superluna, ¿me explico? Sí. Y el 31 tenemos otra superluna. Por eso le llaman la luna azul también. Porque dos lunas llenas en un mismo mes, la última se llama luna azul. Pero algo espectacular que vamos a tener este 2 y 13 de agosto, se llaman las lágrimas de San Lorenzo, o también se llaman las Perseidas. Es una lluvia de meteoros que va a haber, o lluvia de estrellas que se le llama. Es que va a ser espectacular, porque la luna prácticamente no va a ser tan fuerte pues, como lo ha habido en otras ocasiones. Pero quiero mencionar que un evento astronómico es algo por lo general bien precioso que se puede ver a partir de parte de la noche y parte de la madrugada. Pues. El sábado amanecer domingo o viernes amanecer sábado. Pues. Ahorita en este momento estamos en menguante, ¿no? Sí. Estamos en una menguante. ¿Cuándo es que va a ser el pico de las Perseidas? El 12 y el 13. Es decir, este fin de semana. Este fin de semana. Este sábado, pues me explico. Sábado y domingo. En principio tenemos cielos despejados. Esa es una gran ventaja. En principio. Y otro no vamos a tener luna. Y en principio también, o sea, la parte atmosférica nos ayuda. Y la parte de luna nos ayuda. Y la otra parte que nos ayuda prácticamente que esta lluvia es del hemisferio norte, pues se ve más en el hemisferio norte, y esa es una gran ventaja. Y la otra ventaja que tenemos es por lo general es un fin de semana, pues. Esa es otra ventaja. Algunos que da para irse a buscar un lugar oscuro. O irse al lado del mar, pues me explico. Las personas que se van su fin de semana pueden ir al lado del mar y van a tener este espectáculo. Entonces hay tres ventajas, pues, como usted mismo decía, la luna no va a afectar cielos despejados, porque según los reportes meteorológicos, pues este fin de semana no va a haber tanta nubosidad y lluvia, pues, tal vez en algunos lugares, pero no tan fuerte.
Y lo tercero, pues, como mencionaba, pues, la parte, pues, me explico, de un fin de semana, pues. ¿Cuántas estrellas se pueden esperar durante el pico? Supuestamente son de 100 a 120. Estamos hablando de que una, dos por minuto, más o menos. Probablemente, pero no esperemos nosotros, pues el problema que existe es que algunos, por aquí salió, entonces la velocidad de ellos es de 60 kilómetros por segundo. Sí. O sea, una velocidad rapidísima. Si vos no estás al tanto de verla ahí, cuando vos querés ver la que salió aquí, ya si uno no está acostado, viendo para arriba. Y viendo en este caso, donde va a estar la constelación de Perseo. Entonces, ¿a dónde va a estar la constelación de Perseo? Al noreste, siempre ubicando nosotros al noreste. Pues, sí. Ahí en la radiante, pues. Pero yo lo que quiero mencionar, en la antigüedad pensaban, pues, que esto era producto, pues, de esta constelación surgida. Los chinos en el 54 a.C. habían registrado que en agosto se daba una lluvia, pues, y que se da para esa época de agosto. Los griegos pensaban que le decían también, pedían un deseo, era porque pensaban que ellos se abrían los cielos y salía una chispa, pues me explico, y era un momentito de pedir un deseo. Pues. Esa es una tradición. Que es la costumbre que hay ahora. Uno mira que también pedir un deseo y vas a ver cuando miras una estrellita, que a los niños por lo general, pero es bueno a los niños para enseñarles porque vean el cielo, que ya no estén con el celular, porque es un problema serio actualmente. Pero quiero manifestar que cómo se da esa lluvia, pues. Nosotros estamos en el sistema solar, pues me explico. Entonces hay un momento que la órbita de la Tierra, aquí tenemos la Tierra, entra un cometa, este cometa se llama 109P, P significa que es periódico significa que vuelve a venir alrededor del Sol, forma su afelio y toma su afelio y su perihelio. Cada 133 años ese cometa se acerca al Sol y entonces como entra cerca de la órbita de la Tierra, entonces deja ese polvo. Entonces cuando la Tierra entra en ese polvo, esas son las partículas que ingresan en este caso en la atmósfera y esos son los destellos que nosotros observamos. Su mayor afelio fue en el 92. Entonces en el 92 aproximadamente, en ese año, en vez de ver una lluvia, observaba una tormenta. Un aguacero. O sea, una tormenta, yo me refiero pues que... un aguacero de estrellas, es decir, cualquier cantidad de estrellas. Y en un lugar oscuro debe ser más precioso. Sí. La próxima vez que viene su perihelio, en este caso en el 2126 aproximadamente, o sea, como es cada 133 años, entonces en vez de ser una lluvia, es una tormenta. Y es lindo, puedo observarlo eso. Ahora, este es formado por un cometa llamado 109P, Wien-Stuttler. Fue descubierto en 1853 por dos astrónomos estadounidenses. Uno se llama Lewis Schwick, un astrónomo, y otro astrónomo se llama Horacio Pan-Stuttler. Entonces, como los dos los descubrieron, le pusieron el nombre de los dos, pues. Uno era inclusive un veterano de la Primera Guerra Civil de Estados Unidos. Entonces llevan el nombre de los dos, pues, porque los dos lo descubrieron, pues, en esa época. Y en ese tiempo, en 1853, se dio la lluvia, pues. Entonces, hasta ahí se comprendió que el origen de las Perseidas era el origen del polvo estelar que dejaba ese cometa, que tiene un diámetro aproximadamente de 26 kilómetros. Que se cree que en el 4459, por ahí, es posible que haga contacto con la Tierra. O sea, que atraviese la órbita de la Tierra. Pero aquí en el 4459, no creo que si estamos como estamos ahora, pues me explico. Entonces, se cree después que puede haber que haya colisión. Además, este es más peligroso porque el que cayó en Yucatán, en este caso era de 10 kilómetros y este es de 26 kilómetros. Ahora, algo especial también que quiero mencionar, hay una parte aquí también religiosa. Se le llama también las lágrimas de San Lorenzo. Pero ¿por qué se le llama lágrimas de San Lorenzo? Precisamente en el año 258, en este caso, en Italia, en Roma, la iglesia, recordemos que todas las costumbres que nosotros tenemos por lo general son romanas, por aquí. Entonces, todavía los romanos no eran cristianos, bueno, eran paganos.
Entonces la iglesia católica todavía no había tenido tanto éxito porque fue con Constantino en el año 315 aproximadamente. Entonces, el que convirtió el imperio en el cristianismo. Entonces en ese tiempo los cristianos eran perseguidos. Entonces inclusive el Papa Sixto II fue degollado en su misma silla de pontífice. Pero en este caso a uno de los 7 diáconos de la iglesia, a San Lorenzo, el alcalde, en este caso de Roma, le pidió todos los tesoros de la iglesia, todo lo que tenía almacenado. Entonces él le dijo que en 3 días le entregaba todos los tesoros de la iglesia. Entonces eso fue en el 58. Recordemos que San Lorenzo nació en Huespa, en este caso España, pero él estaba en Roma. Entonces cuando dieron los 3 días, en ese tiempo Valeriano, que era el emperador, cuando vio que le llevó todos los tesoros de la iglesia, le llevó los ciegos, los mudos, los cotos, los rencos. Estos son los tesoros de la iglesia. Por haberte burlado de mí, porque es lo que estaba esperando, que le entregara la plata, oro y todo eso, porque supuestamente que con eso iban a financiar los viajes de los romanos para hacer guerra a otros países. Entonces, al no darle eso el alcalde, porque el alcalde esperaba eso para entregar al emperador romano en ese tiempo, Valeriano, entonces, por haberte burlado de mí, va a ser quemado, asado en una parrilla, le dice. Entonces, él fue, en este caso, en una parrilla ardiente, entonces él fue quemado, para explicar. Entonces, eso fue en el 258 después de Cristo. Y entonces fue un 10 de agosto. Pero ¿por qué ahora se desplaza la lluvia del 12-13? Sencillamente por la precesión de la tierra y por las cuestiones. Acuérdense que el calendario gregoriano ha tenido su transformación. Entonces, en ese tiempo, 10 de agosto, se dio las lágrimas. Pues. Entonces, en ese tiempo, los que eran creyentes observaban el cielo y mirá, esas son las lágrimas de San Lorenzo. Esas son las lágrimas de que San Lorenzo está derramando sobre la tierra. Es decir, el día que mataron al cristiano Lorenzo, que se convierte en San Lorenzo, día hubo lluvia de estrellas, y entonces la gente decía, estas son las lágrimas en el cielo de San Lorenzo. De San Lorenzo. Inclusive en Nicaragua tenemos un pueblo, trae las imágenes también, que hay un pueblo que se llama San Lorenzo, en Hueco. Sí. Y ahí festejan San Lenchito, le llaman, Lenchito. Y la gente tenía la costumbre, pero en ese tiempo la gente no usaban zinc, sino eran tejas. Entonces había una costumbre que después de la actividad del 10 de agosto, como era su santo, San Lorenzo, entonces se subían a las tejas. Vamos a ver las lágrimas de San Lorenzo, y todos los niños se subían a las tejas, pues, con cuidado. Y ver en la noche, pues, a llorar a San Lorenzo. Era una tradición en esos pueblos. Ese es un municipio de Huaco que festejan ese santo, San Lorenzo. Sí. Entonces hay una basílica también, inclusive allá en Roma, donde el altar supuestamente donde enterraron San Lorenzo. Supuestamente tienen la parrilla por donde fue el asado, el dalma que él usaba, inclusive algunos lo consideran el patrono de los cocineros, porque dice que la carne que cuando él fue asado... Es una burla cruel. Pero así le dicen, y el patrono también de los bibliotecarios, como él lleva todo el inventario de la iglesia, él era como el administrador, entonces lastimosamente así lo tienen, como el patrono de eso. Pero después de Pablo y después de de Pablo y de Pedro, a San Lorenzo se le considera como algo especial, pues me explico. Inclusive es uno de los 7 diáconos de la iglesia, los doctores de la iglesia también lo veneran como algo especial. Inclusive el Vaticano tiene un equipo que se llama San Lorenzo también de fútbol. Y entonces San Lorenzo ha tenido un éxito, pues me explico, por esa forma de morir cruel, pues, porque prácticamente morir asado es una situación y vivo por lo que pasó, pues, y la venganza, en este caso del alcalde, es una situación bastante complicada. Ok. Quiero agradecerle, ingeniero, que hayamos platicado hoy sobre estos temas. También en agradecimiento a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.